Carolina Moroso es una periodista argentina que tiene todas las características de los millennials, piensa global, es una mujer muy conectada con el mundo y esa sensibilidad tan especial la llevó a escribir un libro que se llama Llorarás, en honor a una canción muy sentida del pueblo venezolano, y a partir de unas historias de migrantes en Argentina le permite reconstruir este dolor y esta vivencia y este desgarro que ha sido el éxodo venezolano de 5 millones de personas que tuvieron que dejar su país en estos últimos años. La charla nos permite además reflexionar un poco del periodismo que se viene. Creo que lo más lindo que tiene tu libro es que nos permite meternos en algo que tenemos todo el tiempo alrededor, que son los migrantes venezolanos, y que por ahí charlamos un ratito, ¿viste? Cuando vas en el taxi, yo charlo mucho, le digo, ¿vos de dónde sos? Pero vos te fuiste hasta el hueso. ¿Por qué por qué quisiste escribir Llorarás? Esencialmente, y creo que lo conté hace poco en una columna que escribí sobre escribir Llorarás, porque a mí me encanta estar entre ellos y sentirme parte de ellos, ¿no? Yo viví 4 años en Venezuela, en el tránsito de mi niñez a mi adolescencia, y hay algo de la venezolanidad que yo recién ahora, a mis 35, termino de armar como algo tan constitutivo de la persona que soy, de la mujer que soy, de mi idea de la feminidad también, porque bueno, me agarró todo ese despertar de primavera caribe, que es ese Caribe fogoso, pero que también es el Caribe refugio, algo que yo un poco cuento en la nota de Naciones, como el del alma tibia, ¿viste? Entonces, y yo lo vuelvo a encontrar cada vez que me encuentro con uno de ellos. Entonces siento esencialmente que quiero estar entre ellos. Pero ahí, periodísticamente, también hay una operación en donde habitualmente en el periodismo uno piensa que cuenta lo externo, ¿no? El evento en el que vos sos testigo. Pero vos hiciste como un viaje en donde un periodismo subjetivo te permitió contar algo que es una problemática, que es un evento y que es el fenómeno social, y que es el fenómeno social además que se nos viene en estos tiempos, que es la migración. Uh-huh. Sí, para mí es uno de los temas que a mí más me atraviesan, digamos, te diría como periodista y como persona. Yo no tengo tan bien dividida a mi periodista de mi mujer o de mi persona. Si vos le tuvieras que explicar a alguien que está estudiando periodismo, que quiere estudiar periodismo, ¿cómo es eso? Es una forma de vivir, es estar conversando con una amiga y de repente, y que te atraviese la conversación, por ejemplo, sobre la postergación de la maternidad o sobre la cantidad de mujeres que están o que piensan o que concretan el congelamiento de óvulos, ponele, por decirte, sí. Y sentir que querés contar que eso está pasando más allá o que esa conversación está instalada, ¿no? O sea, que hay una lo personal es noticia. Sí, es que sí, absolutamente. Y bueno, y lo mismo me pasa con algunos de los grandes temas. Por eso yo siento que me tengo que aproximar a las personas para terminar de agarrar o de abrazar los temas, ¿viste? ¿Cómo fue ese viaje? Vos en el libro lo describís muy en detalle, pero hay que tomar la decisión de vos que trabajás muchísimas horas en el canal, decidir si, bueno, y yo en mi tiempo libre me voy a meter en la casa de estas personas, sé que además las voy a hacer un viaje, porque muchos de sus testimonios también es doloroso. Uh-huh. ¿Cómo fue, en qué momento dijiste esto hay que contarlo y hay que transformarlo en Llorarás? Mira, para mí como la revelación fue un viaje, una cobertura que nosotros hicimos en la frontera colombo-venezolana en ocasión de lo que iba a ser el día D para Venezuela, el paso frustrado de la ayuda humanitaria, ¿no?
el paso que no fue, ¿no? Ese 23 de febrero del año 2019. Ahí te diría que lo que vi, que fue la cara más desesperada del éxodo venezolano, la cara más, o la parte más sangrante de la herida, me hizo sentir que lo que yo estaba haciendo, que era documentar muchas de las historias de la diáspora, o contar muchas de las historias de la diáspora en la televisión, tenía que tener un registro que le diera más permanencia, ¿no? La televisión, la lógica de la televisión, la lógica de los diarios, tiene esta cosa de el aire, o lo que pasa, o la publicación, la edición, y mañana hay otra edición, ¿no? En cambio, para mí la idea del libro, quizás porque vengo de una mamá profe de literatura, donde los libros también te constituyen y hacen a tu identidad, ¿no? Tu biblioteca habla también de vos. Entonces yo sentía que el libro era la manera de darle permanencia a esas historias, que son para mí, o intentaron ser, un muy modesto homenaje a esa venezolanidad que yo siento en parte como mía, o al menos quiero sentir en parte propia. Durante mucho tiempo el periodismo internacional era como una sección que se pasaba por alto, pero después nos agarró el coronavirus y la pandemia y Trump y las redes sociales, y nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que te pasan acá, pero te pasan allá también. Uh-huh. Es decir, que es muy probable que en los próximos años esa perspectiva más global sea la perspectiva que predomine. Vos que te dedicás con pasión a eso, ¿qué es lo que, digamos, por qué razón vos le tendrías que decir a un productor, empiecen a prestar más atención a esto, que la que le da? No es tanto el bache de la esquina, porque eso lo resuelve la ciudadanía con el teléfono, sino lo que necesitamos saber es, Twitter nos cancelará también a nosotros como canceló a Trump. Sí, o por qué no cancela a Nicolás Maduro, ¿no? Hablando de, o sea, con ese mismo criterio, ¿no? Sí, nos tocará a nosotros salir como salieron un montón de hermanos latinoamericanos en algún momento. Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que la mirada endogámica, eso es un corset, es una cárcel. Es una cárcel que además te permite llegar hasta cierto punto, incluso en la mirada de tus temas vernáculos, digamos, propios, internos. Para mí es perderte de verte en la perspectiva real, que es no la de una aldea, sino la de ser parte de un mundo muy cambiante, muy convulsionado, y que ya te diría que hoy tener una perspectiva global para hacer periodismo es, bueno, eso, como poder escribir bien con cierto criterio de sujeto, verbo, predicado, digamos, es un insumo. Igual no es común, ¿eh? No, pero es como un insumo para mí bastante básico para pensar el periodismo hoy, ¿no? Con esto, digamos, yo tengo curiosamente, me parece que tiene bastante sentido, yo tengo una mirada muy elogiosa sobre el rol que han tenido los medios locales en el ejercicio del periodismo, en mantenerse muy cerca del ciudadano. Totalmente. Pero ahí me parece que los grandes medios tienen el desafío de colocarse en el lugar que su propia estructura les permite, que es el dar una perspectiva global. Sí, pero fíjate que también los medios locales hoy están interconectados, ¿sí? Y lo que vemos es que el problema local, el del hoy y la disparada del Black Lives Matter en todo el mundo, es decir, un suceso local que se articula en un proceso global te genera un cambio de época. Absolutamente. O te genera cataclismos. Si vos mirás, por ejemplo, las grandes historias de investigación que hicieron temblar al poder. Pensá, por ejemplo, en el caso Jeffrey Epstein. Es un medio local de Florida que se empieza a preguntar quién es este magnate misterioso y por qué lo visitan en su mansión mujeres muy jóvenes, algunas que parecen menores de edad, luego se constató que eran menores de edad. Imagínate que esa historia, tirando de esa cuerda, se llega a una historia que llega a lo más alto del poder, y a un personaje que, por supuesto, hizo temblar a más de uno, ¿no? En el caso de Jeffrey Epstein, pero podrías hablar de muchísimas historias.
Con lo cual, tengo una mirada muy elogiosa sobre el rol que han adquirido los medios locales, incluso cuando han sufrido como pocos la crisis, la llamada crisis de los medios, ¿no? A partir del boom de Internet, me parece que redefinieron su rol con mucha cercanía con el territorio, o sea, entendieron que la cercanía con el territorio era vital, yo también lo creo, y me parece que es el rol de los medios que tienen la estructura como para dar la perspectiva global, es el rol de ellos, dirían los americanos, step up, ponerse a la altura y hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasó con Venezuela? O sea, cuando uno se pone a mirar los años que pasaron, ¿no? O sea, se fue achicando la libertad de expresión en Venezuela, se fueron cerrando los canales, se fue ahogando a la gente y todavía el mundo dice, bueno, no, pero es autodeterminación, no podemos meternos en esos abusos de derechos humanos. En el mejor de los casos la respuesta es autodeterminación, no injerencia. En algunos casos fue darle premios y condecoraciones y las máximas distinciones, incluso en universidades no demasiado lejos de aquí, de donde estamos vos y yo. Bueno, mira, el avasallamiento de la libertad de expresión en Venezuela data de la génesis básicamente del chavismo, digo, salvo el primer tiempo de Hugo Chávez, donde quería conservar esa pátina demócrata que lo había llevado al poder. Por cierto, pátina que le fue muy efectiva, porque él tenía que borrar un golpe de Estado que había gestado y del que se jactaba no hacía mucho tiempo atrás. Pero bueno, muy rápidamente el chavismo mostró ese afán autoritario que tenía y que estaba en la génesis del proyecto del PSUV, digamos, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me parece que en el caso de Venezuela además se combinó un elemento que tiene que ver con que quien gestionaba el Estado en Venezuela gestionaba PDVSA, la nave insignia, ergo gestionaba el aparato productivo, la matriz productiva del país. Y bien sabemos que los autoritarismos, los populismos, en este caso dictatoriales, se hacen a fuerza de plata y se construyen a fuerza de plata. Entonces también hay que entender que muchas de esas lealtades que hemos escuchado alrededor del mundo se forjaron a fuerza de dinero y de favores y de respaldos que consistieron, y esto está en muchísimas más de una denuncia, en dinero contante y sonante del pueblo de Venezuela, ¿no? Dinero que hoy no está para atender a la crisis humanitaria, que empujó a 5 millones de personas al éxodo y que, por supuesto, tiene dentro de la población venezolana a un 96% de pobres, según la encuesta nacional de las condiciones de vida. Eso es un poco lo que pasó en Venezuela, por supuesto, a mi entender, y con muchos, digamos, aspectos específicos para analizar, una diferencia muy significativa entre el liderazgo de Chávez y el liderazgo de Maduro, en tanto el capital político, carismático que podía tener uno u otro, pero yo sí en esto no eximo a Chávez de una matriz autoritaria que la desplegó muy rápido y que no se entiende cómo no era obvio para todos. Ahora, todo eso, en esas 5 millones de historias, que son devastadoras, en el libro, y hay que decirlo, se cuenta con mucho detalle historias de médicos, de profesionales, de gente que tenía sus emprendimientos y que se fue con nada a empezar de cero, a hacer pasteles, ¿vos crees que tomamos conciencia de lo que significa ese cambio en una vida? Porque yo que provengo de una migración, y una migración que vino muy pobre, era una migración como la gallega, que estaban en una pobreza y se vinieron a crecer, a desarrollarse. Esta gente tenía un estándar de vida y lo perdió de golpe y ahora no tiene jubilación y es como... Sí. Hay como muchos componentes ahí, por eso cuando te aproximas al dolor del otro, me parece que es como un texto religioso, un principio bíblico que habla de aproximarse al dolor del otro con los pies descalzos. Y me parece que en el caso del éxodo venezolano es particularmente importante hacer eso, porque hay un componente de humillación. Esa es la palabra. Ese componente es como muy delicado cuando vos entras a esas historias, porque lo que te está, o sea, vos estás siendo testigo de, para mí, lo más sagrado que tienen las personas, que es su dolor y su herida,
la herida que los organiza. Todos tenemos una herida que nos organiza. Y ahí hay una herida traumática que marca esa existencia y el propósito de esa existencia. Entonces, cuando alguien te comparte algo así, y sobre todo cuando hay, como te decía, este elemento de la humillación, la descapitalización, digamos, el venir y perderlo todo, también tiene que ver con reconstruirte después de que todo aquello que te hacía, tus discos, tu casa, tu auto, tus amigos, tu barrio, tus olores, tu música, tus tradiciones, todo eso desaparece. Entonces la pregunta es, ¿quién soy cuando todo eso que me componía, todo ese tejido que armaba digamos, el telar de mi vida, qué soy cuando todo eso desaparece? Wow. O reconectar con ese ovillo para reconstruir y armar otro telar. Pero tengo que ser consciente y tramitar esa herida. ¿Y eso cómo se cuenta? ¿Cómo llega el periodista descalzo y después vuelve y arma con eso algo que pueda ser leído y que sirva no solo como una queja, sino también como algo que apoya? Porque después me vas a contar también la recepción que tuvo el libro, pero digo, ¿cómo es el proceso de escritura de ese dolor? También muy doloroso porque te cuesta un montón, está lleno de imágenes, está lleno de cosas concretas. Yo solo escribo con el detalle. Yo digo que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de ropa, ¿no? o de diseño, yo diría que si la literatura es alta costura, lo que yo quiero hacer es el trabajo de una modista, ¿entendés? En el sentido literal, con mucho valor por ese oficio y con mucha valoración por ese oficio, que es agarrar la tela, sentirla e ir de a poco desmenuzándola. Por eso yo necesito mucho detalle, yo necesito muchas imágenes. Y hay un ejercicio para ellos, que yo noté que para ellos es muy valioso, que es el de sentir que en el recuerdo van recuperando esas imágenes de la fiesta de graduación, del carrito de las arepas, de cuando salían a bailar. Entonces, como yo tengo algo de ese bagaje, de esa Venezuela que seguramente ellos extrañan, encontraba que si juntos reconstruíamos o íbamos a esos lugares, ellos me podían compartir algunas de esas imágenes para ir armando la historia, ¿no? Y para que la historia empiece a salir y a surgir desde un lugar más genuino. No fue una estrategia, pero me di cuenta que claramente sucedía. Y bueno, después lo que me pasaba es que las notas se me hacían larguísimas porque yo me quedaba, eran 4 horas de desgrabación porque yo no podía parar, porque me parecían fascinantes. Además me parecen todas historias de una épica tremenda. Bueno, pero el libro es una síntesis, o sea, es de una extensión modesta. O sea, ¿cómo has hecho esa, digamos, cómo fue también después saber cuál es el recortecito que vas a hilvanar con el otro recortecito, modistita? Modistita. Y fue un poco así, como con el corazón, como que yo notaba incluso lo que a mí más me costaba escribir, o lo que a mí más me costaba recuperar porque me generaba algo, yo decía, es esto lo que va. Bueno, porque si a mí me duele ir a recuperarlo, o sea, a mí me emociona o me conmueve ir a recuperarlo, al punto tal de que no sé ni cómo arranca un párrafo para empezar a contar esto, acá hay algo que es verdad, y acá hay algo que me pasa, entonces quizás a otro también le puede pasar. Y esto es casi, te diría, un objeto sagrado, que sé que lo trajiste para que compartiera, pero ¿qué pasó con él? Porque los libros tienen lanzamientos, en algunos casos multitudinarios, pero este tuvo un lanzamiento muy particular en pandemia, que fue un amor. Después pondremos el enlace a las redes sociales porque no hay que perderse, pero contanos qué te pasó con el bautizo, que no fue un lanzamiento, sino fue un bautizo. Es que en Venezuela se bautizan los libros, es como un ritual, no es un ritual necesariamente religioso, pero se bautizan los libros. Casualmente, acá en Buenos Aires funciona, para mí, lo que yo le llamo una suerte de embajada de Venezuela, lo más cercano a una embajada única que tienen,
que es única, digo, porque, bueno, hay como todo un debate en torno a las embajadas, pero más allá de la política, la embajada apolítica es KQP. La oficiosa. La embajadita, donde les dan ropa de abrigo, donde ensayan las bandas, donde les dan de comer a quienes lo necesiten y donde además ellos se reúnen a celebrar la Virgen de la Chiquinquirá, la Chinita, la fiesta de la Virgen del Valle, bueno, sus fiestas patronales, su música, sus gaitas. Bueno, ahí en un salón, me ofrecieron un salón, el padre Eusebio Denglis de la ONG Lazos de Libertad que funciona ahí, y me dijeron, hacé tu bautizo acá. Bueno, yo hablé con la editorial, la capacidad era limitada, invité a los protagonistas del libro, un par de personas más, no mucho más, y cuando llegué me encontré con que habían organizado el cumpleaños de 15 que yo nunca tuve. Entonces a mis 35 años había llaveritos de Llorarás, la torta de Llorarás, el muffin de Llorarás, en la pared, en letras corpóreas, la tapa del libro y sillas vestidas con lazos de los colores de Venezuela. Y yo ahí me sentí, esto, o sea, obviamente te lo digo con entendiendo lo muy humilde que ha sido el trabajo respecto de lo enorme que es el drama venezolano, pero ahí sentí como, entonces por ahí lo que hice importa, y por ahí importa, y para mí fue como, por eso es el proyecto más personal de mi vida, y es hasta ahora como, probablemente como lo más importante que hice, en el sentido de que les importa a ellos, que son mis héroes. Pero es que no pasa muchas veces que aquellos contados por el periodismo, suele pasar, y muy frecuentemente, que la gente se enoja con el periodismo, ¿no? Porque el periodismo llegas, el periodismo de guerra, el periodismo de corresponsalía, llega, saca la foto, relata y se va, y después la persona dice, yo no tengo nada que ver con lo que contó esto. Por eso también tiene que ver con también hay una subjetividad del periodismo que no está mal. Sí, bueno, hay algo, yo creo que no hay que conservar la mirada lo más desafectada o entre comillas, objetiva de los hechos, pero después no hay que plantear equivalencias, perdón, morales entre cosas que no son equivalentes. Y yo no creo que hay neutralidad a nivel humano. Por eso yo te digo que yo no tengo tan disociada mi periodista de mi mujer o mi persona. En el sentido de que, ¿qué neutralidad se le puede pedir a alguien, sea cual fuera su profesión, respecto de un drama como el venezolano, causado por una dictadura que avasalla y humilla a un pueblo, haciéndolo descender una y otra vez en una espiral de humillación que parece no terminar nunca? No, yo no soy neutral respecto de eso. Siempre le pregunto a los colegas que tienen esta generosidad de compartir esta charlita conmigo, si volverías a ser periodista. Yo creo que a vos no hace falta preguntártelo. No sé ser otra cosa, o sea, y además a mí el periodismo me dio, hasta te digo, me dio un sentido de propósito y una valoración más allá del ego, viste, todas las cosas, porque obvio que es una profesión como llena de cuestiones, ¿no? Y de ruido también, como todas las profesiones más ligadas a lo público, pero más allá de eso a mí me dio un sentido profundo a mi vida, a mi existencia, digamos. Yo pude sentir que algo de lo que yo podía hacer importaba a alguien, o hacía que alguien, viste, respire un poquito mejor o sienta que al menos alguien lo escuchaba. Eso. Entonces no me imagino siendo otra cosa que periodista. No me lo imagino. Y le estoy muy agradecida al periodismo, porque me hizo amigarme incluso conmigo, o con aspectos de mí. Qué lindo escucharte, Caro, gracias. Gracias a vos, hermosísima, te admiro. Gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos y dejarnos los comentarios. Todos nos ayudan a pensar el canal desde otra perspectiva, y suscríbanse.